En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 17, dice: le dijo la tercera vez: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando puedo ver este versículo bíblico, cuando analizo esta escritura, el apóstol Pedro le dice al Señor: tú lo sabes todo, dando a entender que Jesús es omnisapiente, lo tiene todo controlado. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios forma la creación. Al formar la creación, tiene conocimiento de todo lo que existe en este mundo. Dios sabe qué está pensando cada ser humano en este momento. Dios conoce el lugar donde tú estás enterrado, aunque ahora estás vivo, porque Él conoce no solamente el presente, sino también el pasado y el futuro. Dios tiene conocimiento de todo. Cuando vamos al Salmo 139, allí el salmista David habla de una manera sobrenatural acerca del conocimiento de Dios. Y quiero leerlo para que usted más o menos entienda dónde lo quiero llevar. Salmo 139, vaya conmigo allí. Rápidamente, mire lo que dice la palabra de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. El Señor tiene un conocimiento sobrenatural. Dios conoce cada cosa de tu vida, cada átomo, la cantidad de cabello que hay en tu cabeza. Dios sabe cuántos pasos ya tú has dado en el camino que has recorrido. Dios conoce el corazón de cada ser humano. Dios conoce para qué da cada ser humano. El salmista dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca o en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Cuando yo analizo el poder de nuestro Dios, cuando yo observo la magnitud de su poderío, puedo ver la insignificancia del ser humano. La pregunta que yo me hago en esta ocasión es: si Dios tiene el conocimiento de todo, si Dios sabe de qué tienes necesidad, si Dios sabe lo que estás pasando, si Dios sabe cuál es tu proceso, cuál es tu situación difícil, cuál es el problema que te está agobiando, ¿por qué el Señor pide que oremos? ¿Por qué Dios quiere que nosotros siempre estemos en constante oración, estemos en constante búsqueda y conexión con Él? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es el potencial que hay en la oración que Dios pide que siempre oremos delante de Él, que siempre lo busquemos? ¿Por qué Jesús siempre iba al monte y oraba? ¿Por qué siempre había una constante comunión con su Dios? ¿Por qué Él siempre le daba tanta importancia a la oración? ¿Cuáles respuestas podemos conseguir en la Biblia? Una de las respuestas que podemos conseguir en la Biblia se encuentra en el libro de Juan capítulo 6, versículo 6. Que dice de la siguiente manera: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Una de las cosas por las que el Señor pide que oremos es para Él probar nuestro corazón. Él le pregunta a Felipe: Felipe, ¿de dónde buscaremos pan para todas estas personas? Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para tantas personas. Aquí el Señor está diciendo que Él recibió la opinión de Felipe para probarle, pero Él sabía ya lo que iba a hacer. Él tenía todo bajo control, pero Él permite que Felipe se involucre en la situación para que haya una interacción con Felipe. Fíjese, en el libro de Ezequiel 37, el Señor hace que Ezequiel pase por en medio de un valle de huesos secos y le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde diferente a lo que responde Felipe. Ezequiel le dice: solo tú, Jehová, lo sabes. Es una de las cosas de las que nosotros tenemos que aprender de Ezequiel, a saber que el control
de nuestra vida está en la mano de Dios. Nosotros podemos orar, nosotros podemos interceder, pero siempre debemos de establecer que se haga la voluntad de Dios. Fue lo que el Señor hizo en Getsemaní. Dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Siempre que nosotros oramos y establecemos que haga la voluntad de Dios, estamos declarando que lo que Dios quiera que se haga, eso es lo que se va a hacer. Por medio de la oración podemos entregarle toda nuestra voluntad al Señor para que Él decida en nosotros. Otra parte importante por la que Dios quiere que oremos, porque cuando nosotros oramos, nos volvemos colaboradores con Dios. Y Dios quiere que nosotros nos involucremos en los planes, en los propósitos de Él, para que también seamos bendecidos por el plan de Dios, para que también seamos prosperados por la bendición de Dios. Dios también quiere que nosotros oremos para que tengamos una comunión. A Dios le encanta tener comunión con sus hijos. La Biblia dice que la comunión íntima de Dios es con los que le temen, con los que hacen su voluntad. Esa es la razón por la que Dios quiere que nosotros oremos. Porque el Señor también quiere que nosotros oremos. Salmo 16 habla claramente porque el Señor quiere que nosotros oremos. Vamos al Salmo 16 para que usted entienda cuál es el privilegio de la oración. Dice la palabra del Señor aquí claramente. Salmo 16, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Dice el versículo 4. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La clave de por qué Dios quiere que oremos y estemos en su presencia es porque en la presencia de Dios nosotros podemos estar plenos. Nosotros podemos tener, porque nosotros no somos robots, somos seres pensantes. Dios nos dio la capacidad del libre albedrío, de decidir entre Dios y otras cosas. Porque muchos de nosotros muchas veces estamos turbados, estamos afanados, no tenemos descanso, no tenemos refrigerio, porque no sacamos un tiempo para pasar en la presencia de Dios. Pero dice aquí el versículo 11 del Salmo 16: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Dios quiere mostrarnos cosas sobrenaturales. Dios tiene cosas reservadas para nosotros, pero cuando esas cosas se activan, cuando estamos en su presencia, cuando llega la plenitud del gozo a nuestra vida, cuando estamos en su presencia, Dios quiere mostrarte cosas especiales que vienen para tu casa. Es tiempo de que busques a Dios, porque Él te quiere mostrar cosas. ¿Por qué tienes que orar? Porque hay cosas ocultas que aún no te han sido reveladas, que se te serán reveladas cuando tú comiences a entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué tenemos que recalcar siempre con relación al profeta Jeremías? En Jeremías 33:3 hay un código guardado que se va a manifestar en aquello que obedezcan a esa palabra profética. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escúchame bien, hay códigos, hay estándares, hay moral que Dios ha establecido, y el que no obedece ni acata ese designio, lamentablemente no va a disfrutar de aquellos beneficios que Dios tiene reservado para sus hijos y para su pueblo. Lo que pasa es que hay muchos de nosotros que nos falta el conocimiento, y por eso nos perdemos grandes bendiciones que Dios tiene reservadas para nuestra vida. Dice en el libro de Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando no tienes conocimiento, no estás informado de lo que Dios quiere que haga, te vas a perder grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto del clamor es tan profundo
profundo y es tan poderoso que está reservado para un tipo de persona. Fíjate, la Biblia dice en Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas le pertenecen a los hombres y las ocultas les pertenecen a Dios. Pero veo que en Jeremías 33:3 hay como una especie de portal abierto, reservado para aquellos que clamen. Es como que está diciendo en Deuteronomio, las reservadas son para Dios y para aquellos que claman a Él, porque dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero Dios dice en Jeremías, si tú clamas, yo te muestro esas cosas que están ocultas. Por eso hay revelaciones que Dios no se las da a todo el mundo, solamente a la gente que ora. Mi alma alaba la gloria de Dios. Recuerda aquella ocasión cuando en Babilonia el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo turbó y nadie en el reino podía revelar el sueño. Ni siquiera Daniel y sus amigos tenían la revelación. Pero Daniel clamó en la madrugada y dice que le fue revelado el sueño y la interpretación. Daniel no tenía la información, pero cuando clamó se activó sobre Daniel lo que dice Jeremías 33:3. Ah, santo, mi alma alaba la gloria de Dios. Hay cosas que están ocultas, pero solo la van a atrapar, solo la van a capturar aquellas personas que tengan el nivel de clamor delante de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Daniel clama y recibe la revelación. ¿Por qué si Dios lo conoce todo tengo que orar? Porque hay códigos que si no se ora no se pueden conseguir. Hay niveles que si no se oran Dios no lo puede depositar en ti. Hay cosas que son tan terribles que para tú poder recibirla tiene que ser empoderado primeramente en medio de la oración. Hay niveles de oración que son tan profundos que no todo el mundo puede operar en ello. Hay revelaciones que son tan profundas que no a todo el mundo Dios puede revelárselas. Hay cosas tan poderosas que un humano normal y común y corriente no la puede recibir. El apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y cuando lo vi su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza y yo caí como muerto. Imagínate esto, el apóstol Juan está en el Espíritu, está en una dimensión espiritual y cuando él ve a Jesús transformado dice que él cae como muerto. Imagínate una gente sin oración, una gente sin buscar a Dios, una gente que no esté conectado, que no esté en la presencia de Dios, que reciba una revelación a ese nivel, va a quedar calcinado, va a quedar consumido. Porque si este hombre en el Espíritu quedó muerto, imagínate un humano saciado de Netflix, imagínate un humano saciado de programas de béisbol y fuera de la sintonía del Espíritu. No puede aguantar una revelación tan poderosa. Por eso es importante que usted ore, por eso es importante que usted busque la presencia de Dios, porque hay cosas poderosas que Dios tiene reservadas para ti, pero no te serán reveladas hasta que tú no estés en el nivel, hasta que tú no estés en la búsqueda. Fíjate, Jesús vino con un propósito a la tierra, pero cuando a él se le fue entregado el ministerio, cuando se le fue entregado el orden profético para que comience a predicar el evangelio, a los 30 años, según la antigüedad, era que se ordenaban a los sacerdotes para tomar el cargo. Jesús a los 30 años recibe lo que es ya la manifestación del Espíritu Santo, porque él está capacitado para recibir eso. Dios no te va a dar la dimensión que quiere darte hasta que tú no estés al nivel. Dice versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. No dice me estás mostrando, me mostrará, una especie de palabra futurista. Cuando te va a mostrar las cosas secretas, la senda de la vida, cuando estés en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor tú vas a estar pleno. En la presencia del Señor el gozo te va a abrazar. En la presencia del Señor habrá delicia. ¿Qué es la palabra delicia? Algo que tiene que ver con algo agradable, delicioso. Esa persona cuando se está comiendo un buen helado, una buena comida, es algo delicioso y hace que se sienta bien. En lo espiritual, la presencia de Dios es un alimento para tu espíritu, para tu alma, que te hace sentir feliz. En tu presencia hay plenitud de gozo. Me mostrará la senda de la vida. No solamente hay felicidad y hay gozo, sino que Dios te va a ir mostrando cosas sobrenaturales. La senda de la vida. Cuando hablo de vida, estoy hablando de un deleite
dice que los muertos no pueden recibirlo porque están muertos. Solamente a los que están vivos son los que se les puede decir que está disfrutando de la vida. Dios dice, me mostrará la senda de la vida. La vida tiene un camino, la vida tiene una senda. Se llama Jesucristo. Cuando tú buscas a Dios, Dios te muestra cosas profundas de Jesús por el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu vendría y iba a mostrar de lo de Cristo, porque iba a tomar de lo de Él y se lo iba a mostrar a su siervo. Cuando tú te conectas con el Espíritu, tú empiezas a recibir cosas de Jesús, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, es como si te transfiere la materia de Dios a tu materia. Hermano, ¿cómo dice eso? Vamos al libro de Éxodo. Dice que Moisés duró 40 días con Dios. Está hablando misterio desde, escuche mi hermano. Dice que Moisés duró 40 días con Dios, y cuando venía del monte, dice la escritura que él, gloria al nombre de Jesús, dice que su rostro resplandecía y hubo que ponerle un manto por el poder y la gloria que emanaba de la vida de Moisés. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú tienes derecho legal de recibir de Dios. Moisés desciende con esa gloria, con ese poder, porque él estuvo con Dios. Nadie puede recibir de Dios lejos de Dios. Nadie puede calentarse en el fuego lejos del fuego. Usted tiene que acercarse al fuego para que el fuego lo queme, lo consuma, para que el fuego le meta lo que es el calor y el caliente. Hay mucha gente fría, es la señal de que está lejos de Dios. Y en esta hora yo te digo en el nombre de Jesús, busca a Dios en oración. Acércate al fuego, acércate a la llama, acércate a la candela para que puedas recibir la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Porque en la oración tú tienes comunión con Dios. En la oración está la cobertura de Dios. Él dijo, orad sin cesar. Dios lo podía hacer de muchas maneras, pero Él estableció que orando vamos a recibir de Él. Él estableció que orando nos va a responder, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. En la oración establecemos que toda la gloria y la honra les pertenece a Dios. En la oración doblamos rodillas y damos a entender de que la voluntad y el propósito y el designio, Dios es quien lo establece en nuestra vida. Moisés oró y su rostro resplandeció. Jesús oró y su rostro se transfiguró. Daniel oró y le fue revelado un misterio que nadie en Babilonia lo sabía. Cuando tú oras, se te va a revelar cosas que ni a los presidentes, ni los reyes, ni los gobernantes lo tienen. Cuando tú oras, vas a ver cosas sobrenaturales. Juan vio a Jesús y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En estos días yo andaba con un hermano y vimos el sol, y no estaba en la hora cuando él tiene más fuerza, sino que eran como las 4 o las 5, y cuando el sol nos dio, nos dejó ciego, porque su poder era muy sobrenatural. Imagínate ahora Juan viendo a Jesús. Eso solamente lo podía ver alguien que estaba en el Espíritu, no lo podía ver cualquier mortal. Si quieres ver la gloria de Dios, ora. Dios lo sabe todo, pero Él determinó que buscándolo es que vas a recibir misterio, profundidades y gloria de Dios. Dios te bendiga y que la paz del Eterno esté contigo. Padre, he predicado tu palabra, cubre las almas, bendice a los cautivos. Levanta un despertar en tu pueblo de búsqueda, de oración, de ayuno, de lectura y de información, y trae unción fresca sobre las almas y sobre aquellos, Padre, que quieren conectarse contigo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.